En la noche de San Francisco, un acto de pasión se transforma en una escena brutal del crimen. Una mujer rubia, cuyo rostro permanece oculto en la penumbra, ata las manos de un hombre a la cabecera de la cama con una bufanda de seda blanca. Él es Johnny Bosch, una exestrella del rock. Tras un momento de intensa intimidad, ella toma un picayelos y lo apuñala repetidamente. Así comienza este juego mortal. Los detectives Nick Curran y su compañero Gus Moran llegan a la lujosa mansión para iniciar la investigación. Recorren rápidamente la escena mientras comentan que Bosch era dueño de un club nocturno. Reciben el informe preliminar de lo ocurrido en la habitación y antes de retirarse, Nick recibe una advertencia clara. No puede cometer errores en este caso. La presión sobre él es evidente. Las pistas los llevan hasta Catherine Trammell, amiga cercana de la víctima. Cuando acuden a su casa, quien los recibe es una mujer llamada Roxy. Ella deduce de inmediato el motivo de la visita y les informa que Catherine no se encuentra ahí sino en otra dirección. Además, asegura con firmeza que Catherine no es culpable. Los detectives se dirigen entonces al lugar indicado. Finalmente encuentran a Catherine observando el mar, completamente tranquila. Al preguntarle sobre Johnny Bosch, no muestra sorpresa alguna. Con frialdad explica que solo se veían para encuentros ocasionales y que la relación llevaba aproximadamente año y medio. Afirma que la noche anterior estuvieron juntos, pero que después cada uno se fue por su lado. Responde apenas lo necesario y, sin alterarse, les pide que se retiren de su propiedad. Sin pruebas suficientes para detenerla, Nick y Gus no tienen más opción que marcharse. Más tarde, en la comisaría, Nick asiste a su sesión obligatoria de terapia con la doctora Beth Garner. Aunque él insiste en que ya no necesita tratamiento, responde de manera apresurada y asegura que no ha vuelto a consumir alcohol ni sustancias. Menciona que está solo desde que dejó de ver a la doctora fuera del ámbito profesional y solicita que le den el alta. Beth, aunque comprensiva, deja claro que aún considera que necesita supervisión. Mientras tanto, el equipo analiza los detalles de la escena del crimen. No hay demasiadas pistas físicas que conduzcan al sospechoso, pero sí abundan los elementos inquietantes: consumo de sustancias, una vida nocturna intensa y una relación marcada por el exceso. Catherine se convierte en la principal sospechosa, tiene 2 carreras universitarias, no cuenta con antecedentes penales, posee una considerable fortuna heredada y estuvo casada con un exboxeador. Además es escritora y uno de sus libros describe un crimen idéntico al que están investigando. Y es ahí donde la línea entre ficción y realidad comienza a desdibujarse. Ya en casa, Nick comienza a leer la novela de Catherine. Conforme avanza en las páginas, su sospecha crece. La escena descrita en el libro es prácticamente idéntica al de Johnny Bosch. No se trata solo de una coincidencia superficial, los detalles son demasiado específicos. Convencido de que eso la vincula directamente con el crimen, informa a sus superiores. Al día siguiente, el equipo se reúne para decidir cómo proceder. Sobre la mesa hay 2 hipótesis claras. La primera, que Catherine convirtió su ficción en realidad. La segunda, que alguien leyó el libro y decidió recrearlo tal como estaba escrito. Las opiniones se dividen, todos coinciden en algo: quien haya cometido el crimen es extremadamente peligroso. Tras discutirlo incluso en los pasillos, toman una decisión: deben llevar a Catherine a interrogatorio formal. Nick y Gus regresan a su casa para informarle la situación. Catherine no se muestra alterada, al contrario, parece entender perfectamente lo que está ocurriendo. Pide unos minutos para cambiarse antes de acompañarlos. Mientras espera, Nick la observa a la distancia. Catherine fuma con calma y le ofrece un cigarro. Él lo rechaza. Ella, casi en tono provocador, comenta que no es para siempre. Luego menciona que está escribiendo una nueva novela. Trata sobre un detective que se enamora de la mujer equivocada y al final ella lo elimina. La frase no es casual, es una advertencia velada. En la sala de interrogatorios todo está listo, el procedimiento será grabado, el ambiente es tenso, la habitación está llena de hombres observándola. A pesar de que no se permite fumar, Catherine desafía la norma y enciende un cigarro. Desde el inicio deja claro que no piensa intimidarse. Responde cada pregunta sin titubear. Habla de sus libros, de su proceso creativo, de cómo construye sus historias. Se acomoda con aparente naturalidad en la silla, cruza las piernas con seguridad, y ese gesto desconcentra a varios de los presentes. Asegura que no eliminó a Bosch, aunque reconoce que la escena coincide con lo que escribió. Cuando las preguntas se vuelven más incisivas, ella comienza a jugar psicológicamente con los detectives. Incluso lanza una pregunta directa a Nick tocando un punto sensible. Él lo toma como algo personal y endurece el interrogatorio. Catherine, sin embargo, parece anticipar cada movimiento, como si supiera demasiado. Se somete al detector de mentiras y lo pasa. Aún así, Nick está convencido de que miente. La tensión aumenta. En lugar de tomar distancia, Nick decide involucrarse más en el caso. Cuando la dejan ir, se ofrece a llevarla a casa. Durante el trayecto intenta sonsacarle algo, buscar una grieta en su versión, pero Catherine demuestra que sabe mucho sobre él.
Menciona el antiguo caso en el que fue acusado de eliminar a 2 personas y le pregunta si pasó la prueba del polígrafo. Nick responde que sí. Ella sonríe y afirma que entonces ambos son inocentes. Sin embargo, hay algo que no encaja. Horas antes, Nick había dicho frente a sus compañeros que el detector puede engañarse. Esa contradicción lo deja expuesto y Catherine lo sabe. Finalmente se despiden, pero el juego entre ellos apenas comienza. Esa noche, Nick se reúne con sus compañeros en un bar, intenta esquivar sus preguntas y visiblemente tenso pide un trago. Lleva 3 meses sobrio, pero el estrés del caso comienza a pasarle factura. Mientras sus colegas siguen elaborando teorías que no conducen a nada concreto, él parece cada vez más frustrado. En medio del ambiente cargado, Beth entra al lugar y observa desde lejos. Uno de los compañeros, en tono burlón, le acerca un trago a Nick. Él lo interpreta como una provocación y reacciona de forma impulsiva. La situación escala hasta que Beth interviene, molesta, se lo lleva del lugar. Ambos se marchan en tensión, dejando atrás a los detectives, quienes comienzan a comentar la relación entre el detective y su terapeuta. En casa de Beth, la discusión se transforma en un encuentro intenso. Nick la besa con desesperación, dejándose llevar por sus impulsos. Aunque ella intenta poner límites en algunos momentos, termina cediendo ante la intensidad de la situación. Después, cuando todo se calma, Beth revela algo importante. Catherine fue su compañera durante la universidad. Además, percibe algo más inquietante. Nick no estaba completamente presente, parecía estar pensando en otra persona, su actitud no era la de antes. Nick no responde con claridad, el silencio lo delata. Cuando Beth lo ve fumar nuevamente, entiende que está retrocediendo en su proceso y, decepcionada, le pide que se vaya. Al día siguiente, en la comisaría, Nick recibe burlas por lo ocurrido en el bar, pero pronto retoman el caso. Surgen nuevos datos. Cuando Catherine estudiaba, hubo un misterioso incidente con un profesor, un hecho que guarda paralelismos inquietantes con el caso de Voss. Nick recibe la orden de vigilarla, decide seguirla personalmente. Al principio logra mantenerla en su campo de visión, pero en un momento ella acelera bruscamente y lo pierde. Por un instante cree haber fallado, hasta que finalmente la localiza entrando a una casa. Nick permanece en el auto, observando, analizando el entorno, esperando. Tras un tiempo, Catherine sale del lugar y vuelve a conducir. Él intenta seguirla otra vez, pero vuelve a perderle el rastro. La frustración es evidente. Sin alternativas claras, decide ir directamente a la casa de Catherine. Encuentra su auto estacionado afuera. Con cautela, entra a la propiedad. La tensión aumenta cuando las luces de una habitación se apagan repentinamente. Más tarde, en la oficina, Nick revisa el expediente completo de Catherine, encuentra antecedentes que considera relevantes y los discute con Gus. Entre los archivos reaparece aquel viejo caso del profesor universitario que nunca quedó del todo claro. Al día siguiente, Nick vuelve a la casa de Catherine. Esta vez ella lo deja pasar sin resistencia, le dice que las notas y recortes que guarda son simplemente material para sus novelas, pero como es habitual, Catherine toma la iniciativa y comienza a hacer preguntas. Poco a poco logra que Nick hable más de la cuenta, que admita detalles de su pasado, especialmente sobre el caso en el que disparó a 2 personas mientras estaba bajo efectos de sustancias. Luego, él retoma el control de la conversación, descubre que el profesor fallecido fue su consejero académico y que una amiga cercana de Catherine estuvo involucrada en un acto violento años atrás. Según ella, eso pertenece al pasado. La conversación se vuelve peligrosa, ambos parecen medir cada palabra, conscientes de que cualquier desliz podría incriminarlos. Catherine deja entrever que sabe más de lo que aparenta sobre el expediente de Nick, incluyendo que estaba bajo efectos de sustancias cuando ocurrió aquel tiroteo. La tensión entre ellos se transforma en una mezcla de desafío y atracción. Se acercan, pero el momento se rompe cuando Nick, molesto y confundido, toma distancia. En ese instante aparece Roxy. La atmósfera cambia por completo. Sin más que decir, Nick decide marcharse. Antes de que cruce la puerta, Catherine lanza una última frase, asegura que él será un personaje inolvidable. Y quizá, sin darse cuenta, ya comenzó a escribirlo. En su oficina, Beth está en medio de una llamada cuando Nick entra alterado, la confronta a gritos, está convencido de que su expediente interno fue filtrado. Después de revisar quién tenía acceso a su archivo, descubre un nombre específico y eso solo aumenta su enojo. Decide ir a enfrentarlo directamente insinuando que pudo haber vendido su información a Catherine, pero no obtiene respuestas claras, solo evasivas y gritos. La tensión escala hasta que Gus interviene para calmarlo y tratar de entender qué le está ocurriendo realmente. Más tarde en su casa, Nick intenta serenarse, sin embargo Beth aparece para hablar. Él, aún dominado por la paranoia y la ira, le exige que se vaya, incluso le quita las llaves. Le dice que su relación se reducía únicamente a lo físico y lanza comentarios hirientes. La discusión se vuelve tensa, con algunos empujones, hasta que finalmente bajan la intensidad y deciden hablar. Beth admite que compartió parte del archivo porque estaban considerando darlo de baja del departamento. Para ella era un trámite administrativo.
Para Nick es una traición, no le basta la explicación. La echa de su casa y se queda solo, consumido por la desconfianza. Poco después recibe una llamada que lo cita en otro lugar. En una calle acordonada, varios agentes investigan una nueva escena del crimen. La víctima es precisamente el hombre que tenía acceso a su expediente. De inmediato, se convierte en sospechoso póstumo dentro de la trama. Solo Gus se resiste a creer que él sea el responsable. Lo llevan a interrogatorio, bajo el mismo protocolo que utilizaron con Catherine. Las preguntas comienzan. Beth aparece también, participando en el proceso y, en cierto modo, intentando proteger la reputación del acusado. Esta vez Nick adopta una actitud distinta. Fuma, se muestra frío, casi desafiante. El interrogatorio termina sin una conclusión contundente. Después, Nick busca a Beth para agradecerle su intervención. Conversan brevemente sobre Catherine y el rumbo del caso. La despedida es distante, la relación entre ambos está fracturada. En la oficina, Nick recibe la noticia de que será suspendido, o al menos eso le hacen creer, aunque de manera contradictoria siguen filtrando la información y sugerencias sobre la investigación. Finalmente, lo apartan formalmente del caso. Sin autoridad oficial pero obsesionado, decide buscar a Catherine. Ella ya parece saber más de lo que debería. Se reúnen para tomar algo. Catherine continúa insinuando que su nueva novela estará basada en un detective que se involucra demasiado en un caso y termina mal. Luego le entrega un libro que escribió años atrás, donde el protagonista incluso contempla eliminar a sus propios padres. La línea entre amenaza y ficción vuelve a desdibujarse. Nick se despide y luego se reúne con Gus para intercambiar impresiones. Más tarde va a un club nocturno en busca de Catherine. La encuentra primero en el baño, luego en la pista de baile. Sin mediar muchas palabras, se une a ella. La tensión acumulada termina por arrastrarlos. Esa noche se van juntos. La escena está cargada de suspenso. Por un momento parece que Catherine podría atacarlo, pero nada ocurre. Solo queda la sensación de peligro constante. Mientras Nick se encuentra en el baño, Roxy aparece y le advierte que se aleje de Catherine. Le sugiere que no entiende con quién está tratando. Él minimiza el aviso y regresa a la habitación. A la mañana siguiente encuentra una nota. Poco después acude a la playa, donde ve a Catherine discutiendo con Roxy. Cuando logra hablar a solas con ella, surge una conversación tensa. Hablan de cómo ella lo ha estado observando, de lo que sabe y del avance de la investigación. La discusión es breve, pero deja claro que ninguno confía realmente en el otro. Y el juego, lejos de terminar, se vuelve cada vez más peligroso. Esa noche Nick discute con Gus. La investigación ha cambiado de rumbo y para muchos dentro del departamento la razón es clara. Nick se involucró demasiado con Catherine. La conversación sube de tono. Hay reproches, sospechas y frustración acumulada. Sin embargo, logran bajar la intensidad y hablar con algo más de calma. Aún así, las dudas persisten, se despiden sin estar realmente de acuerdo. Cuando Nick se queda solo, es atacado repentinamente por un vehículo que intenta sacarlo del camino. Logra llegar a su auto y comienza una persecución peligrosa por la carretera. Tras varias maniobras arriesgadas, el agresor pierde el control. Nick descubre que quien intentó eliminarlo fue Roxy. La policía llega al lugar, pero debido a los antecedentes de Nick y su implicación emocional en el caso, no toman del todo en serio su versión. Posteriormente es citado a una reunión de evaluación interna. Le cuestionan su conducta, su relación con Catherine y su estabilidad emocional. Nick, lejos de asumir una postura diplomática, reacciona con ira, insulta a varios presentes y asegura que todo está bajo control. Sale del lugar aún más alterado. Va directamente a casa de Catherine. Ella está afectada por el adiós de Roxy y asegura que nunca mostró comportamientos violentos de ese tipo. Confiesa que le duele perder a las personas que aprecia. La vulnerabilidad del momento los acerca nuevamente. Después de estar juntos, Catherine revela algo de su pasado. En la universidad tuvo una relación con una mujer que se obsesionó con ella, menciona su nombre. Nick se sorprende, la revelación conecta con piezas sueltas del caso. Impulsado por la sospecha, Nick continúa investigando, encuentra más elementos del pasado de Catherine que resultan inquietantes, pero aún no logra entender el patrón completo. Consulta con Gus, aunque su amigo ya duda de su objetividad. Nick visita la universidad donde Catherine estudió, busca registros, nombres, historias, no encuentra una persona clave y eso lo frustra. Sigue indagando hasta descubrir el verdadero nombre de aquella antigua compañera obsesionada con Catherine. La revelación lo sacude, se trata de Beth. Ahora todo parece encajar o al menos eso cree. Va a confrontarla. Beth admite que estuvo con Catherine, que ella la estudiaba, incluso que la imitaba, pero niega cualquier obsesión peligrosa por parte de Beth sino de Catherine. Sus respuestas, lejos de tranquilizarlo, aumentan la confusión de Nick. Al regresar a su casa, Catherine lo espera. Conversan brevemente y ella sugiere que Beth podría ser la responsable. La sospecha ahora apunta con fuerza hacia la doctora.
Nick intenta conseguir más información oficial, pero descubre que ciertos archivos ya no están disponibles, alguien los retiró antes. Discute con Gus, quien insiste en que Nick está perdiendo perspectiva por su relación con Catherine. La amistad comienza a fracturarse. Esa noche, Catherine le muestra que casi ha terminado su nueva novela. Están juntos mientras ella habla del final. Nick sugiere que el detective debería sobrevivir. Catherine, con frialdad, responde que en sus historias siempre alguien debe ser eliminado. Al día siguiente, Nick sigue investigando a una persona vinculada con el pasado, pero descubre que desapareció hace años. Un policía le proporciona información parcial, menciona que la esposa de aquel hombre tenía una amiguita cercana. Nick conecta mentalmente las piezas y se marcha. Cuando llega a casa de Catherine ve que el manuscrito de la novela ya se está imprimiendo. Ella le pide que se vaya, el libro está terminado. Una mujer interrumpe la conversación y la tensión aumenta. Nick se reúne con Gus, tienen una nueva pista y deben actuar rápido. Llegan a un edificio, Gus sube solo mientras Nick espera en el auto. Pasan los minutos y algo no se siente bien. Nick decide entrar. Es demasiado tarde. Gus yace en el suelo con un picayelos. La rabia consume a Nick. En ese momento aparece Beth, quien dice haber recibido un mensaje para acudir ahí, pero para Nick su presencia confirma la sospecha. Dominado por la furia y la convicción de que ella es la responsable, le dispara. Solo después comprende que pudo haber cometido un error. La policía llega. En la casa de Beth encuentran fotografías, recortes de periódicos y objetos que parecen incriminarla directamente. Todo apunta hacia ella. Oficialmente, el caso queda resuelto. Nick es visto como el hombre que descubrió la verdad, pero algo en su interior no encaja. Regresa a su casa. Catherine lo espera. Hablan con una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Ella confiesa que teme perderlo también. Deciden permanecer juntos. Esa noche vuelven a acostarse, la escena se carga nuevamente de tensión, parece que Catherine podría atacarlo pero no sucede nada. Sin embargo, debajo de la cama, oculto en la penumbra, permanece el picayelos. Y aunque ella no lo utiliza, su presencia lo cambia todo. Y al final, Bajos Instintos no solo nos dejan con la duda de quién manipuló a quién, nos deja una pregunta mucho más incómoda. Porque durante toda la película la villana nunca se ve como villana. Se ve inteligente, segura, atractiva, misteriosa, y eso es lo peligroso. La historia no trata únicamente de un crimen, sino de cómo alguien puede usar la psicología, la seducción, las palabras y hasta la intimidad como herramientas de control. Catherine no necesita correr, no necesita gritar, no necesita esconderse, ella entiende cómo funciona la mente humana, y Nick, que se supone es el detective, termina siendo el más vulnerable. Sus compañeros le advierten, le dicen que tenga cuidado. Pero cuando uno está emocionalmente involucrado, las advertencias suenan como ataques, y las dudas se convierten en ofensas. Y aquí es donde la película deja de ser ficción. No estamos hablando de una escritora que recrea sus crímenes, estamos hablando de algo mucho más cotidiano, la manipulación emocional. ¿Alguna vez has visto a alguien que quiere cambiar por completo por otra persona? ¿Has notado cómo se aleja de sus amigos, cómo empieza a justificar actitudes que antes no permitiría? ¿Has intentado abrirle los ojos y en lugar de escucharte se enoja contigo? A veces la manipulación no llega con violencia, llega con halagos, con promesas, con intensidad, y cuando te das cuenta ya estás defendiendo a quien te está lastimando. Nick tuvo pruebas, tuvo advertencias, tuvo señales, pero eligió creer lo que quería creer. Entonces la pregunta no es si Catherine era culpable, la verdadera pregunta es, ¿qué tan fácil es manipular a alguien cuando sabes exactamente qué decirle? Si ya te mostraron pruebas de que una persona no es sincera, ¿seguirías creyendo por lo que sientes? ¿O tendrías el valor de aceptar que estabas equivocado? Tal vez todos pensamos que nunca caeríamos en algo así, hasta que nos pasa. Por eso, si las personas que te conocen desde hace años te dicen que tengas cuidado, no siempre es envidia, no siempre es exageración, a veces es protección, porque el amor no debería aislarte, no debería confundirte, y definitivamente no debería hacerte dudar de todos menos de quien te está dañando. Bajos Instintos termina con un picayelos bajo la cama, pero en la vida real las señales de peligro no siempre son tan visibles. A veces están ahí y simplemente decidimos no verlas. Te leo en los comentarios. ¿Crees que hay forma de evitar ser manipulados o todos somos vulnerables cuando se mezclan deseo y emoción? Si te gustó este resumen, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias como esta. Y recuerda, no todo lo que parece pasión es amor y no todo lo que seduce es inocente.